Amado Yasef tiene apagado el micrófono. Muchas gracias, Pastor Andrés. Un feliz Kadosh Shabbat a cada uno de ustedes en los diferentes lugares donde se encuentran. Que la bendición del Eterno me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la Escuela de Profecías Benei Chadait. Benei Chadait significa en el hebreo hijos del Elohim Todopoderoso. Entonces sean bienvenidos, gracias por la puntualidad que ustedes han tenido, gracias por la disposición, el tiempo, y estoy completamente seguro que hoy nuestro Elohim, el Ruach HaKodesh, va a seguir impresionando nuestras vidas. Vamos a ver cómo nuestros corazones, nuestras mentes van a captar el mensaje de esta hora para testimonio a nuestras propias vidas, para que nosotros podamos despertarnos de pronto de un letargo espiritual en el cual podamos estar nosotros, algunos. Bueno, entonces un saludo para el hermano Ronald Ken Prada Pinedo, que lo encuentro acá. Un saludo para Joan Núñez, para Maleja Riaza, para Franklin González, para Andrés Martínez, para Luis Bejarano, para nuestra hermana Yumar Chan, para Lilia Hernández, para Lina Lobo Montaño y PC Usuario, que dice acá, las personas que le están acompañando a cada uno de ustedes allí, que la bendición del Eterno sea con cada uno de nosotros en esta hora. Bueno, vamos a tener la clase de hoy. Para que nosotros vayamos teniendo en cuenta, voy a hacer un resumen de los 8 libros del cielo. Es un resumen. Y cuando digo un resumen, es porque de pronto voy a pedirle a Joan Núñez de pronto que por la parte del chat coloque el WhatsApp de él para que algunos hermanos que están mirando por ahí que de pronto quieren las grabaciones, entonces se puedan comunicar con Joan y él con mucho gusto les envía las grabaciones de estas conferencias, de estas clases, los que Disculpe. deseen. Sí, igual acá en el chat de acá del Zoom está el canal de YouTube también. Ahí está el enlace y en las invitaciones que se enviaron por el WhatsApp también. Entonces en ese canal de YouTube se están dejando ya las grabaciones de las clases. Allí ya quedó la grabación de la clase de ayer. Entonces ya los que quieran ya consultarla, darle una repasadita, allí en el enlace del canal de YouTube ya la consiguen, ¿vale? Muchas gracias, Joan, por esa información. No la sabía. Que el Eterno me le siga bendiciendo grandemente en esa parte. Gracias por estar pendiente. Bueno, antes de comenzar, quiero pedirle también al pastor Andrés Martínez para que esté pendiente de las preguntas que van a hacer de pronto nuestros hermanos y que van a escribir por el chat, para que me lo haga saber, porque de pronto acá pues me cuesta a mí todavía como meter bien esta parte de tecnología acá. Entonces, para que me haga el favor y me ayude. Con mucho gusto, pastor, con mucho gusto. Bueno, entonces un resumen. El resumen de los 8 libros, ojalá que cada uno de ustedes pueda hacer el esfuerzo y puedan adquirir el libro, los 8 libros del juicio. Es un libro que se encuentra en Amazon. Lo pueden adquirir ustedes, le llega directamente a sus casas y allí ustedes pueden encontrar la mayoría de citas para cada uno de los libros. Cuando vamos a dar de pronto unas conferencias, nos gastamos lo de una conferencia más o menos entre 1:30 y 2 horas para exponer un solo libro. Y si son 8, serían 8 conferencias. Voy a tratar de resumir acá en este momento para que tengamos una idea nosotros de estos libros. Entonces vamos a empezar nosotros con el altar del sacrificio que tiene 4 cuernos. Y habíamos mencionado nosotros ayer que los cuernos representan libros. Por lo tanto, en el altar de los sacrificios tenemos el libro personal de cada uno de nosotros. O sea que un cuerno de esos
representa el libro personal de cada uno de nosotros o la biografía de cada uno de nosotros. Esa biografía la está escribiendo el ángel de la guarda de cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros tenemos un ángel de la guarda y él es el encargado todos los días de escribir nuestra historia. Él en una hoja anota todas las cosas buenas y malas que hacemos nosotros en el día. Y a la puesta del sol, cuando va a terminar el día, entonces él entrega esa hoja a un ángel comisionado o a un ángel mensajero. Y ese ángel mensajero le entrega una nueva hoja en blanco para comenzar ese nuevo día. Entonces, en ese libro, en ese libro personal de nosotros, en esa biografía personal de nosotros, está detallado todo lo que hacemos nosotros diariamente. Entonces, podríamos decir que el ángel de la guarda es un camarógrafo que nos está a nosotros haciendo ese informe diario y cuando acaba el día, la puesta del sol, envía el informe. Ese es libro personal. El siguiente libro que tenemos nosotros es el libro de las rebeliones. Bueno, de pronto textos bíblicos, de pronto voy a dar un texto bíblico, pero de pronto les voy a mencionar a ustedes para que en el libro que puedan adquirir, ahí hay muchos más textos. El libro personal, un texto se encuentra en el Salmo 139, versículo 16. Y el Salmo 139, versículo 16, dice el Eterno: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Qué importante. Ahí está la parte del libro. ¿Cuál libro? El libro personal de nuestra biografía. Bueno, de pronto mirando en esta, hay más textos que les quiero mencionar ahí, pero voy haciendo un resumen. En este libro voy a mencionarle, en el momento en que nuestros padres decidieron unirse y en el momento en que ellos concibieron o en el momento en que el espermatozoide se une con el óvulo, en ese momento ya hay vida. Por eso en este texto me dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Sí ve? Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. O sea que cuando nosotros miramos desde ese punto de vista, nuestros padres son responsables de la forma en que nos traen al mundo. Porque nuestros padres o todos los padres debieran, antes de engendrar un hijo, debieran hacer un análisis de cómo va a ser engendrada esa vida. Porque en la forma en que sea engendrada esa vida, también el ángel de la guarda de nuestros padres anota la forma en que está siendo engendrada esa vida. Entonces, hay padres de pronto que engendraron borrachos. Ahí queda registrado eso, cómo fue engendrado esa parte. Y fuera de eso, le está creando un código en el ácido desoxirribonucleico a esa nueva persona. Algo negativo. Por eso es responsabilidad de eso. Bueno, eso es el libro personal. Podemos ir al Salmo 51. Vamos a mirar otro libro ahí en el Salmo 51, el verso 1. En el Salmo 51, verso 1 dice el Eterno: ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La palabra clave aquí es borra. Borra mis rebeliones. ¿Y cómo así que borra mis rebeliones? Pues si borra mis rebeliones es porque están escritas. O sea, esos pecados están escritos en algo. Por eso ahí borra mis rebeliones.
O sea que en el cielo tenemos un libro de las rebeliones. O si vemos ahí el mismo versículo 9, dice ahí, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. O sea que este libro en el cielo se puede llamar libro de las rebeliones, libro de las maldades o libro de los pecados. Vea, importante. Ese es el libro que está ahí y tiene relación con el altar de los sacrificios. Bueno, entonces podríamos nosotros ahora mirar otro libro del altar de los sacrificios o que tiene relación con el altar de los sacrificios. Para que nosotros vayamos mirando y resumiendo esto. Entonces, libro de las rebeliones se anotan todos los pecados que se cometen en el transcurso del día. Y luego vamos a mirar qué pasa con todos esos pecados. Primera de Timoteo 6:18. Primera de Timoteo 6:18. Dice el Eterno, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Palabra clave aquí, buenas obras. Entonces, tenemos un libro donde se anotan las buenas obras que hacemos cada uno de nosotros. En ese libro se anota, por ejemplo, si usted regaló un vaso de agua, ahí está anotado, y ese vaso de agua se va a pagar aquí en el planeta Tierra y se acumula para tesoros en el reino de los cielos. Y el 19 dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, o sea, haciendo las buenas obras para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. O sea, debiéramos ser ricos nosotros en buenas obras. Interesante. Ya tenemos en este momento 3 libros. Vamos con 3 libros. Bueno, antes de continuar, quiero mencionarles a ustedes esto porque esto es importante. Importante. Todas las personas cuando nacemos tenemos 3 libros. O sea, todo ser humano desde el momento en que nace tiene 3 libros. El libro personal, que es la biografía que se empieza a escribir de él. Libro de las rebeliones. Y alguien dirá, ¿por qué el libro de las rebeliones tiene ahí? Claro, porque hemos sido engendrados en pecado. Entonces ya está ahí. ¿Cómo fuimos engendrados nosotros? Para que se cumpla la palabra del Eterno, dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Elohim. Hay libro de rebeliones y libro de obras buenas. Esos son los 3 libros con que cada ser humano al momento de nacer tiene esos 3 libros. Muy bien. Ahora vamos a hacer una parte de ejemplo en cada uno de nosotros. Los estamos acá porque me imagino, bueno, aquí hay unas personas de pronto que no han dado el paso del bautismo, que son unos simpatizantes, son unos jóvenes de pronto, bueno, ellos están pendientes, pero creo que el resto de personas que estamos acá ya hemos dado el paso del bautismo. Como nosotros hemos dado el paso del bautismo, entonces quiero mencionarles para que aprendamos nosotros algo importante con referencia a la parte del bautismo. Algo sucedió con el micrófono. No vaya a ser. Ahí. Ahí, listo. Gracias. Libro de Miqueas, vamos al libro de Miqueas. Estoy buscando el libro de Miqueas. Capítulo 7, versos 18 y 19. Dice el Eterno, ¿qué Elohim como tú
que perdona la maldad y olvida el pecado el remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miremos algo importante acá. Por favor, quiero en este momento que cada uno esté pendiente del momento en que se dio el paso del bautismo. Y ojalá que cada uno se recuerde la fecha en que fue bautizado. Eso es importante, es clave. ¿Sí ve? A muchos se nos olvida o pasa de largo y ya no nos volvemos a acordar de eso. Es importante. Entonces, mire lo que sucede con este texto. Cuando nosotros damos el paso al bautismo, nos preguntamos, ¿cuántos pecados tendremos hasta ahí? Hagamos un resumen. Si el ángel de la guarda anota todos los días los pecados que cometemos nosotros y el año tiene 365 días, significa que al año llegaron 365 hojas que envió el ángel de la guarda de nosotros. Ahora les pregunto, ¿será que con 365 hojas se forma un libro? Claro. Entonces, ¿cuántos años tenemos nosotros hasta el momento en que dimos el paso del bautismo? Por ejemplo, este servidor se mandó a bautizar cuando tenía 21 años. En 21 años, ¿cuántos pecados podría tener? Ahora imagínense en cada uno de ustedes. Diga, oiga, yo me mandé a bautizar. ¿Cuántos pecados tendría? Muchos. Entonces podríamos decir, oiga, ese registro está pero bastante alto en el cielo. ¿Qué registro? Pero cuando dimos el paso al bautismo, vean la ceremonia que se produce. Recuerde que cada ser humano tiene 3 libros nomás. Pero cuando damos el paso al bautismo, vea lo que sucede. Cuando se da el paso al bautismo, entonces Yahshua coge todos los pecados que están anotados en el libro de las rebeliones y hace lo que dice aquí, lo echa a lo profundo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Entonces, ¿cómo quedaron los registros allá? Limpios. ¿Con cuántos pecados quedó la persona? Con 0 pecados. Como quedó con 0 pecados, esa persona es una nueva criatura. Ha nacido de nuevo. Y se dice ha nacido de nuevo porque no tiene ni un solo pecado. Le fueron borrados todos los pecados. Y Yahshua los echa al fondo del mar. ¿Cómo quedaron sus registros? Limpios en el momento del bautismo. Miren lo importante del bautismo. Y Yahshua viene y entonces anota el nombre de nosotros en el libro de la vida del Cordero. Ya ahí tenemos otro libro ya. ¿Sí ve? Y todo aquel que esté anotado en el libro de la vida del Cordero tiene derecho al cielo. Y cuando la persona es anotado en el libro de la vida del Cordero, entonces se le da un título oficial como hijo de Elohim. Todos nosotros somos hijos de Elohim por creación. Ahora tenemos un título oficial, hijos de Elohim, por haber dado el paso al bautismo y por redención. Entonces, Yahshua nos anota en el libro de la vida del Cordero. Los pecados han sido borrados y nos abre un registro nuevo llamado libro de memorias. Hasta ahí ya, ¿cuántos libros queda cada persona? Con 5. Los 3 que tenía, libro personal o la biografía, libro de las rebeliones, libro de las obras buenas. Ahora, libro de la vida del Cordero y ahora tenemos libro de memorias. 5 libros ya quedó la persona ahí. Entonces, vamos a mirar algo importante. Si vamos dentro de ese aspecto para entender bien esto, entonces podemos decir nosotros, porque muchas veces decimos, uy, carambas, qué bueno, con el paso del bautismo, entonces nos borran los pecados y el Señor no se acuerda más de sus pecados. Sí, es verdad, somos nuevas criaturas hasta ahí. Pero del bautismo para acá, ¿cuántos pecados hemos cometido? Esos son nuevos. Del bautismo hacia atrás, el Señor no se vuelve a acordar nunca más de ellos. Pero el bautismo hacia acá, el Señor esos pecados los trae a memoria en el juicio.
Oiga, porque el Señor va a mirar si realmente nosotros estamos luchando para dejar de pecar. Y si no, en el juicio tenemos nosotros que enfrentarlo y hacer frente a todos esos pecados que hayan ahí. Entonces eso es clave. Entonces tenemos, para repasar, libro personal de cada uno de nosotros, que es la biografía que está escribiendo el ángel de la guarda, y la escribe de la siguiente manera. El ángel de la guarda todos los días anota las cosas buenas y malas, o es el camarógrafo las 24 horas del día, no se despega, y a la puesta del sol, entonces él entrega ese informe al ángel comisionado. El ángel comisionado le entrega una hoja nueva al ángel de la guarda para seguir anotando. El ángel comisionado asciende al cielo y entrega esa hoja al ángel registrador. Y el ángel registrador va allá donde tenemos nosotros los libros y él ordena todo ese informe en esos libros. Oiga, qué importante. ¿Y esa tarea cuándo se hace? Todos los días. Todos los días se hacen. Entonces preguntémonos hasta acá, hasta este momento, nosotros pregunta. ¿Cuántos pecados tenemos nosotros en el reino de los cielos? ¿Estamos luchando para dejar todos esos pecados? Porque si no, cuando llegue el juicio, vamos a tener problemas. ¿Se ve? Entonces esto empieza a ser serio. Muchas veces de pronto no entendemos esto porque no hemos relacionado, o alguien no nos ha enseñado bien cuál es el trabajo que se realiza en el reino de los cielos con respecto a todas estas partes de estos libros que estamos viendo nosotros allá, y que esos libros tienen relación en ese momento con el juicio. Y si no conocemos la parte de los libros, pues entonces estamos mal. Bueno, el libro de memorias, hablamos del libro de memorias. Libro de memorias, anoche tocábamos algo, Malaquías 3:16. El libro de memorias es única y exclusivamente para los que han dado el paso al bautismo. El que no ha dado el paso al bautismo no tiene libro de memorias. El que no ha dado el paso al bautismo, ¿cuántos libros tiene? 3. El que ha dado el paso al bautismo ya tiene un libro nuevo llamado libro de memorias. Y ese libro de memorias es para los que temen y piensan en Yahweh. Oiga, es para miembros de iglesia. ¿Qué se anota en ese libro de memorias? En ese libro de memorias se anotan las cosas buenas y malas que hacemos nosotros en el negocio de Elohim o en el templo. Ve, interesante. O sea que el libro de memorias anotan cosas buenas y malas de los hijos de Elohim que hacen allá en el templo. O sea, los miembros bautizados. Porque es que al templo llegan personas que no han dado el paso al bautismo. Ellos no tienen libro de memorias. El libro de memorias es solamente para los que han dado el paso al bautismo, para los que hemos dado el paso al bautismo. ¿Y ahí qué se anota? Ahí se anota que nosotros fuimos a la iglesia, se anota como bueno porque fuimos a la iglesia. Eso es bueno. Pero si nosotros llegamos tarde a la iglesia, entonces se anota también como malo porque llegó tarde a la iglesia. Oye, importante. Y eso puede ser así virtual también. Iglesia virtual. Entonces, mire, eso es delicado. O sea que llegar tarde a la iglesia es un pecado. Porque ya está anotado ahí como una falta, como una falla. Ahora, si nosotros vamos a la iglesia y vamos a criticar de pronto porque de pronto hay un hermano que de pronto no sabe leer bien y está haciendo la disertación y usted se impacienta y usted pierde la paz interior y usted se levanta de la silla, se hace el disimulado, se va para el baño, le incomoda a ese hermano, se lo anotan como malo. Porque usted va a la iglesia es a tener un encuentro personal con Yahshua, con Elohim. ¿Sí ve? Si usted va a la iglesia y no paga los diezmos, se le anota como malo. Si usted va a la iglesia y usted va a criticar, eso se le anota como malo. Si usted paga los diezmos, se le anota como bueno. Si usted está pendiente y usted es reverente, se le anota como bueno. Entonces, démonos cuenta de ese libro de memorias tan importante o tan clave. Entonces, para que nos demos cuenta, libro de las rebeliones se anotan solo pecados. Libro de las rebeliones se anotan solo los pecados que se hacen fuera de la iglesia, en miembros de iglesia.
Libro de memoria se anotan las cosas buenas y malas que se hacen en la iglesia, miembros de iglesia. El que no es miembro de iglesia y está en la iglesia y hace cosas malas, se le anota en el libro de rebeliones porque no tiene libro de memorias, porque no ha dado el paso al bautismo. Y eso debe quedar bien claro. Libro de obras buenas se anotan todas las cosas buenas que hacemos nosotros. Todas las cosas buenas que hacemos se anotan ahí, en ese libro. Libro de obras buenas. Vamos bien hasta ahí. Entonces vamos a seguir. Libro de la verdad. Daniel 10:21. Dice el Eterno en Daniel 10:21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Vea, importante este libro. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí está hablando Gabriel con Daniel. Y Gabriel le dice, mire, Daniel, vamos a transliterar esto. Allá en el reino de los cielos nosotros también estudiamos las Sagradas Escrituras. Y estas Sagradas Escrituras o la Biblia que estudian ustedes, allá en el reino de los cielos se llama el libro de la verdad. Aquí en el planeta Tierra se llaman las Sagradas Escrituras o la Biblia. Pero en el cielo se llama el libro de la verdad. Y Juan 17:17 dice, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ya lo confirma. Solo que en el reino de los cielos, a la Sagrada Escritura se les llama el libro de la verdad. O sea que tenemos nosotros a la Biblia, en este momento, como uno de los libros para el juicio, denominado el libro de la verdad. Oye, importante. Y en esto de pronto quiero hacer un énfasis más también, o un énfasis adicional. El énfasis adicional que quiero realizar acá es que en el cielo se estudia la Biblia. Anoche mencionábamos que Apocalipsis 5 está mostrando al Padre y se muestra un cordero y el Padre tiene un libro que está sellado con 7 sellos y se da de pronto, un ángel anuncia y dice, oiga, que quién es digno de tomar el libro de la mano de Yahweh. Y no se encuentra nadie en el cielo para tomar ese libro. Y de pronto el ángel le dice a Juan, bueno, pero no te impacientes porque Juan se pone triste. Oiga, ¿no hay ninguna persona que sea capaz de tomar ese libro? ¿Cómo se llama el libro que tiene en la mano Yahweh? Se llama el libro del plan de la redención o el libro del plan de salvación. Y solamente Yahshua HaMashiach es el que puede tomar ese libro. O sea, conclusión, en la biblioteca del cielo se encuentra ese libro y ese libro de Yahshua dijo, caramba, pueden leer los libros que ustedes deseen de pronto, quedan allá, haciendo de cuenta en una visión panorámica que hay una biblioteca bien tremenda. Pero este libro que está acá, por favor, nadie lo puede leer y está sellado. Ese libro que está sellado es el libro del plan de salvación. Y ese libro del plan de salvación es Yahshua mismo el que lo enseña en sus determinados tiempos. A medida que va transcurriendo el tiempo, entonces Yahshua nos va abriendo el entendimiento y vamos comprendiendo lo que está escrito ahí en ese libro. Y la Biblia que tenemos nosotros acá, decíamos anoche, esto es un resumen del plan de salvación. Es un resumen. Entonces, para que tengamos nosotros esta idea bien clara con respecto a esta parte que estoy mencionando acá,
El libro de la verdad es la misma Biblia y sirve como testigo en el juicio. ¿Testigo de qué? De que nosotros hoy en pleno siglo XXI es muy raro encontrar un hogar donde no haya una Biblia. Entonces nadie va a tener excusa de decir, ah, no, es que yo no tuve una Biblia para leer. Eso de pronto podríamos hablar en en la época media o en la época de oscurantismo, que fue prohibida la lectura de la Biblia. ¿Sí ve? Ahí alguien podrá decir, el Señor le va a juzgar a esas personas por lo que ellos creían, por la luz que ellos poseían. Pero hoy en día nosotros que tenemos la oportunidad de tener la Biblia nos sirve como un testigo a cada uno de nosotros de que el Señor nos envió un mapa, un itinerario, ¿sí? De el plan de salvación para que nosotros lo siguiéramos. Muy bien. Santiago 2:12. Dice el Eterno en Santiago 2:12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad es otro libro y la ley de la libertad hace referencia a los 10 mandamientos y los 10 mandamientos son 2 tablas y cuando con esas 2 tablas y se cierran forman un libro. Por lo tanto, los 10 mandamientos, que es la norma de justicia que tenemos cada uno de nosotros, por esa norma de justicia vamos a ser juzgados. Por eso acá dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Oiga, la ley es importantísima y hago un énfasis acá con la ley. Y el énfasis que se hace con la ley acá es, ¿cuántos hemos violado la ley? Todos. Y como todos hemos violado la ley, entonces, ¿qué es lo que la ley ahorita está demandando por haber pecado? Muerte. Entonces, como todos nosotros hemos pecado, entonces significa que todos morimos porque hemos pecado y la ley demanda muerte. Ahora, ya conocemos que la ley es el amor, la misericordia y el carácter de Yahweh. Entonces, transgredir la ley en este momento es rebajar el carácter de la deidad. Estamos en problemas. Muy bien. Bueno, vamos a ir entonces a otro libro. Salmo 9:5. Salmo 9:5. Dice el Eterno, reprendiste a las naciones, plural. Reprendiste es de disciplina, es de castigo. Reprendiste a las naciones. Destruiste al malo. Oiga, destrucción del malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Palabra clave aquí, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre, y eso tiene que ver con muerte segunda. O sea, aquí tenemos el libro de la muerte. Hay un libro de la muerte y todo aquel que esté anotado en el libro de la muerte va a morir eternamente y para siempre. Ve, qué interesante. De pronto veamos otro texto de ese, Isaías 25:8. Dice el Eterno en Isaías 25:8, destruirá la muerte para siempre
¿Cuándo es que la muerte va a ser destruida para siempre? En el 8º milenio. Y enjugará Yahweh, el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Yahweh lo ha dicho. Oye, importante. Entonces, si hay libro de la vida del Cordero, hay libro de la muerte. El que no está anotado en el libro de la vida del Cordero, está anotado en el libro de la muerte. Interesante hasta ahí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Ha quedado claro hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por el momento, mi amada chef, en el chat no hay preguntas, no se reflejan, hay preguntas o inquietudes. Entonces, si alguien desea preguntar o continuamos. Nadie levanta la mano. Continuamos, mi hermano. Creo que Bueno, está entonces claro. significa que hemos entendido bien esta parte. Y ahí tenemos los 8 libros. Libro de la vida personal, la biografía escrita por el ángel de la guarda. Libro de obras buenas, todas las cosas buenas que hacemos. Libro de las rebeliones, todas las cosas malas que se realizan. Libro de memoria, las cosas buenas y malas que se hacen en la iglesia. Libro de la vida del Cordero, el nombre de todos los que han hecho pacto con Yachúa o han dado el paso del bautismo. El que no esté registrado ahí, no lo llaman a lista, no lo van a llamar a juicio ahí. Está perdido. Es que importante. De pronto, nos faltó de pronto hacer un énfasis al libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 21-27, para que miremos algo importante ahí, hagamos un énfasis al libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21-27. Mientras llega el texto Apocalipsis, el hermano Ronald Kent Prada Pinedo tiene el hermano a levantada. Hermano Ronald puede hablar, puede mencionar la pregunta. Buenas noches, feliz sábado. Hermano, Feliz sábado. disculpe, pero ¿y los y en qué libro se pone o se marcan a los impíos? ¿Tienen algún libro ellos o no tienen ningún libro? Los que no están en Claro. iglesia, los que no tienen información, esos que no tienen un porque si no llegó ahí la Biblia, un lugar apartado, una tribu, no sé, ¿tienen ellos algún lugar o A ver, solamente vamos a hay hacer alguna? muchas gracias por la pregunta, hermano Ronald. Si hablamos de un indio y ese indio está adorando de pronto un árbol y ese árbol para él es Elohim y él no tiene la Biblia, no tiene acceso a la Biblia ni nada, ese es su conocimiento, Elohim lo va a juzgar por el conocimiento que él tiene. Entonces ese es algo clave, es por el conocimiento que esa persona tiene, hasta ahí está ese momento. Entonces, el libro de la verdad o la Biblia, en el momento, no ha tenido el acceso a eso para conocer esa verdad. Y para él, de pronto, ese árbol es Elohim. Y esa persona se va a salvar. Oye, interesante. Entonces, aquí entra algo importante que tendríamos que analizar acá, es la fe. Mire que el ladrón en la cruz no dio el paso al bautismo. Y sin embargo es salvo. Entonces, ¿qué le cubrió a él el bautismo? La fe, el creer. ¿Sí ve? Y eso vamos a hacer un ejemplo ahorita con esta parte de los libros. Bueno, continuamos. Apocalipsis 21-27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El que no esté anotado en el libro de la vida del Cordero está perdido. Preguntémonos ahora, ¿tenemos familiares que no han dado el paso al bautismo? ¿Tenemos amigos por ahí, vecinos, que no han dado el paso al bautismo y que nosotros conocemos? Esas personas están perdidas porque no están anotadas en el libro de la vida del Cordero.
Y para poder ir al cielo se necesita estar anotado en el libro de la vida del Cordero. El que no esté anotado ahí no puede ir al reino de los cielos. Pero ahora Apocalipsis 3:5, miremos ahí Apocalipsis 3:5 para hacer otra aclaración y luego proseguimos. Apocalipsis 3:5 dice el Eterno: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, ¿qué significa? Que aunque hay muchas personas que han dado el paso del bautismo, en el juicio van a ser borrados de ahí, del libro de la vida del Cordero, y van a ser anotados en el libro de la muerte. Oye, entonces hay que hablar serio. O sea que hay personas que han dado de pronto el paso del bautismo por emoción. De pronto está registrado ahí cómo fue que dio el paso del bautismo. Y es responsable por haber hecho eso. Entonces, si la persona no se arrepiente, si no endereza su vida, si no corrige sus malos hábitos, entonces cuando llegue la hora del juicio, esa persona va a ser borrado del libro de la vida del Cordero y anotado en el libro de la muerte. O sea que hay algo importante. Aunque hayamos dado el paso del bautismo, aún no se nos está garantizado el cielo, aunque tenemos derecho al cielo. Ahora se está mirando ¿qué? Que nosotros estemos llevando una vida de santidad, de pureza. ¿Sí ve? Entonces es lo que Yahshua le dijo a la mujer samaritana: te perdono, vete y no peques más. O sea que nosotros, hombres y mujeres, hemos sido llamados a andar una vida de santidad. Decirle al pecado no más. Decirle a los reyes del pecado: ustedes ya no van más conmigo. Y dar testimonio o ser testimonio y luz en el lugar donde Yahshua me haya colocado. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿O comprendido ya hasta ahí bien lo de los libros? Bueno, si está comprendido, ¿no hay ninguna pregunta? Pastor Andrés, ¿alguna pregunta? No. No, señor, en el chat no se refleja ninguna. Creo que podemos proseguir. Bueno, muy bien. Entonces vamos a proseguir nosotros. Y para continuar en esto, vamos a tratar de hacer hoy 4 ejemplos. Primero que todo, me tengo que retroceder un momentico al juicio de los muertos. Y miramos, juicio de los muertos. ¿Cuándo comenzó el juicio de los muertos? Y acostumbrémonos a esta palabra. Cuando hablamos de juicio, digamos Yom Kippur de los muertos, que es lo mismo que decir juicio investigador. ¿Cuándo comenzó el Yom Kippur de los muertos? ¿O cuándo se empezaron a revisar los libros de las personas que han muerto? 1844. 22 de octubre del año 1844, eso es correcto. ¿Y cuándo termina el juicio de los muertos? ¿O eso va a ser siempre ahí, juicio para los muertos? No termina. ¿Cuándo termina el juicio de los muertos? Esa es la buena pregunta. ¿Por qué no se sabe el juicio de los muertos? ¿Cuándo termina? Porque en el libro del plan de salvación, que está en el reino de los cielos, no era el tiempo adecuado para esa verdad presente. Y el libro del plan de salvación tiene un itinerario de fechas. Y a medida que va llegando esa parte, esas fechas, el Eterno levanta profetas. Y el Eterno cumple y nos envía la luz nueva a través de esos profetas. Y como no ha llegado todavía el tiempo para el fin del juicio de los muertos, entonces por eso de pronto al remanente de la Odisea o al remanente adventista del séptimo día no se le dio esa parte.
Y de pronto hago un paréntesis acá. Esta es una escuela interdenominacional de profecías. Y cuando hablamos interdenominacional de profecías, aunque la mayoría de los que asisten son adventistas del séptimo día, pero tenemos nosotros, hermanos, de ministerios independientes, de grupos independientes, y tenemos hermanos de otras denominaciones religiosas, y aquí respetamos las creencias que hayan de cada uno de ustedes. Aquí de pronto entre los mismos adventistas encontramos nosotros ahora adventistas que ya no creen en el Ruach HaKodesh bien como una persona. Aquí de pronto no compartimos de pronto esa parte, pero le respetamos su creencia. De pronto hayan algunos hermanos adventistas que están creyendo que la tierra es plana, pues le respetamos su creencia, aunque no compartimos eso. La respetamos. Aquí no estamos nosotros en este momento para ponernos a debatir o a pelear de que yo tengo la verdad o algo. No, no, no. Aquí hacemos lo que dice el Eterno a través de su palabra, lo examinamos todo y retenemos lo bueno. Entonces, por eso es una escuela interdenominacional de profecías, porque en esta escuela hemos tenido inclusive pastores evangélicos, personas evangélicas de otras creencias. Entonces, muchos de nosotros, a veces nosotros creemos que tenemos que adaptarnos o que ustedes tienen que estar creyendo todo esto que les estoy mencionando acá. No, ustedes están tomando sus análisis, están asistiendo a esta escuela de profecías. Haga de cuenta que ustedes entraron al colegio, a la universidad, están recibiendo unas clases y independientemente ustedes están haciendo un análisis, están examinando todo y están reteniendo lo bueno, retienen lo bueno. ¿Sí ve? Si alguien tiene alguna inquietud, porque de pronto usted me puede decir, no, caramba, el hermano está equivocado, eso no es así, no, el pastor anda errado, eso no es así, pues eso es respetable. ¿Sí ve? Las Sagradas Escrituras no son para ponernos a pelear, no son para ponernos a debatir, es para escudriñar, es para profundizar. Y eso es lo que hacemos en esta escuela. Bueno, Pastor Yashef, yo quisiera ahí apuntar, como su merced bien lo dice y lo ha resaltado, es una escuela interdenominacional, una escuela de profecía donde queremos escudriñar a profundidad el tema del santuario. Esa pregunta que su merced dice siempre ha sido para mí algo inquietante, porque precisamente si uno mira la historia de los pioneros del movimiento adventista, en 1833, 1844, precisamente estaban sonando la trompeta, un acontecimiento que fue mal interpretado, mal entendido por ellos en el contexto de las fiestas del santuario. Hoy en día, asimismo, creo que está sucediendo y nosotros como iglesia adventista hemos nacido en la profecía. No podemos descartar ni no podemos tapar esa realidad que nos caracteriza a nosotros como iglesia. Entonces he acudido al tabernáculo, he acudido al santuario y uno debe tomar el tipo con el antitipo y allí es donde yo conecto y hago entonces la siguiente, propongo o dispongo en su conocimiento la siguiente fecha para el fin del juicio de los vivos. De los muertos, perdón. Fin del juicio de los muertos, que fue la pregunta que su merced hizo. El sumo sacerdote oficiaba 12 horas en el santuario el día del Yom Kippur. Esas 12 horas, si yo las llevo a profecía, es mediodía, un día es un año es, un día es un año son 360 días, mediodía serían 180 días, luego si yo tomo a 1844 y sumo 180, me lleva al año 2024. Ahora, si cierro, como lo mencionábamos ayer, el día 22 tiene una caracterización de los inicios. El séptimo mes, Tishri, el 22 sería el primer día del año, el 21 cerraría. Entonces, el 21 de Tishri del 2024 terminaría el juicio
de los vivos, de los muertos, e iniciaría el juicio de los vivos para el remanente. O sea, ayer veíamos tres inicios, ¿no? Primero era el juicio para el grupo élite, los 144.000, que prácticamente ha iniciado, ya están en ejecución. El segundo juicio, que es el juicio para el remanente, entonces ahí se entendería ese juicio de remanentes para la iglesia adventista del séptimo día, obreros de la hora undécima, ministerios de sostén propio y ministerios independientes. Y por último, el juicio para el resto del mundo. Entonces, en consideración sería para esa fecha, 21 de Tishri 2024, para el fin del juicio de los muertos. Muchas gracias, Pastor Andrés, por su aporte. El Eterno le siga bendiciendo. ¿Algo otra inquietud hasta ahí? Y alguien podrá decir, oiga, pero ¿cómo puede ser eso de que el juicio de los muertos termina el 21 de Tirri? ¿De qué año? 2024. Ahí donde quiero que estemos algo importante. Y en este momento, entonces, ¿estamos en juicio de los muertos o de los vivos? Ahorita estamos en el juicio de los muertos. Ayer iniciamos en el santuario, se inició un nuevo año, el año 2023, pero pues para el calendario gregoriano seguimos en el 2022. En el contexto entonces del juicio, estaríamos en el juicio de los muertos aún, y deberíamos estar sonando la trompeta para anunciar el cambio del juicio de los muertos al juicio de los vivos para el remanente, ¿no? Primero entra el remanente, pero entonces hay algo muy especial que creo en la Escuela de Profecías debemos abordar un poquito más también en detalle, y es el juicio de ese grupo élite, del grupo de los 144.000, porque en la iglesia adventista también hay una ambigüedad, hay unas personas que dicen que, unos dicen que son literales, otros dicen que son simbólicos, y pues tiene ambas connotaciones, son literales y son simbólicos, y hay que entender muy bien entonces ese grupo literal, qué características tiene y todo lo que conlleva para que a ellos se les dé un trato especial. Pero entonces la respuesta es juicio de los muertos hasta el 21 de Tishri de 2024. Gracias por su aporte, Pastor Andrés. ¿Alguien más tiene algo que agregar? ¿Están de acuerdo con el Pastor Andrés? Una pregunta que quería hacer es que no alcancé a anotar la fecha del fin del juicio de los muertos. Bien. Bueno, hermano Luis Bejarano, y para los demás hermanos, ¿alguna otra pregunta hay o no hay más preguntas? 22 de octubre del año 1844 comienza el juicio de los muertos. Comienza. Y esto es algo ya oficial para que lo tengamos nosotros. 21 de Tirri del año 2022 finaliza el juicio de los muertos. Rochi dice que sí, 2022, sí, 2022. O sea, apenas hace 2 días finalizó el juicio de los muertos. No puede haber al tiempo juicio de muertos y juicio de vivos, no. Ya estamos en el juicio de vivos. ¿De cuál? Del grupo élite, los 144.000 literales. Por lo tanto, el juicio de los muertos se acabó, y van pensando ustedes en sus mentes. Si el juicio de los muertos se acabó, entonces, ¿qué con las personas que se van muriendo de aquí en adelante? El fin del juicio de los muertos, la fecha, disculpe que estaba anotando la otra. 21 de Tirri o 21 de septiembre. A ver, para que entendamos nosotros acá en esta escuela de profecía, ya hablándolo bien claro. ¿21 de Tirri o 21 de septiembre del gregoriano?
lo mismo. 21 de septiembre gregoriano. 21 de Tirri, calendario del santuario. Ahí finalizó el juicio de los muertos. Finalizó. Se acabó. De 1822, 2022. del 2022. Ya. O sea, hace 2 días terminó ese juicio. La pregunta es, ¿y qué pasa con el resto de muertos de aquí en adelante? Si el juicio de los muertos se terminó. Mao Muy Yasef, bien, para adelante. tenga presente ahorita cuando termine, darle la palabra al hermano Ronald, tiene la mano arriba para preguntar. Bueno, muy bien. Entonces, adelante, hermano Ronald. Por favor, la base bíblica de este acontecimiento, disculpe, ayer yo estuve desconectado porque yo tenía de viernes a domingo, no supe que el jueves que había ingresado y yo perdí la información de ayer. Seguro que se puede remediar, pero por favor, ¿me puedes dar el principio bíblico para esta fecha? Porque necesito conocer estas cosas. Gracias, disculpe. Muy bien. Entonces, hermano Ronald y demás hermanos, primero que todo, la parte importante de esto se encuentra en el libro de Esther. Capítulo 1, verso 4, el que lo encuentre lo puede leer. Esther 1, capítulo 4. Capítulo 1, Sí, versículo 4. Dice sí, la cómo no. palabra del Eterno. Para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino y el esplendor de su gloriosa majestad por muchos días, 180 días. Amén. Muy bien ahí. Hay unas preguntas que a veces nos llevan bastante tiempo y necesitan ser aclaradas. El libro de Esther es, digamos que una novela, una historia de amor también. Pero podríamos decir que el libro de Esther también es un libro de pronto de guerras. ¿Sí ve? Entonces, el libro, todas las Sagradas Escrituras, tenemos que entender algo importante. Todas las Sagradas Escrituras están dentro del orden profético. Dentro del orden profético. Que de pronto algunos de nosotros nos cuesta entender esto. Porque tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien nosotros en atender. O sea que toda la escritura en sí, toda es profética. ¿Sí? No podemos apartarnos nosotros en un momentico a decir que no. Eso es lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Entonces, toda la Sagrada Escritura es profética. Una parábola es profética. Oiga, y alguien puede decir, no, las parábolas son unos, de pronto unas historias, unos relatos. No, es profética. Aunque en el libro de Esther tenemos nosotros aquí a un rey pagano, en ese rey pagano tenemos nosotros una palabra profética. Oiga eso. Y la palabra profética es que el Eterno le encantan las fiestas, y en el libro de Esther aquí tenemos una fiesta. Y la fiesta que tenemos es que el rey hace una fiesta de 180 días. ¿Y para quién hizo esa fiesta de 180 días? La hizo para las personas importantes, para los príncipes y cortesanos, cuando usted ve el versículo 3, porque dice, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos.
O sea que la fiesta de 180 días es para las personas importantes del reino. Pero como la palabra es profética, entonces esto ahorita lo llamamos al nivel profético. Y en el nivel profético tenemos que aprenderlo a conectar con la parte del santuario. Y tenemos que aprenderlo a conectar con el calendario también. Pero para no enredarnos tanto, hablamos de 180 días de fiesta. Para gente importante, hizo el rey. ¿Sí? Ahora, en profecía entendemos nosotros que un día es equivalente a un año. Entonces podríamos hablar acá también de otra fiesta, independientemente de esta fiesta que fue literal en tiempos del rey Asuero, 180 días literales. Tenemos una fiesta profética de 180 años. Y luego, si usted lee el versículo 5, leamos el versículo 5, dice, y cumplidos estos días, o sea, esa fiesta de los 180 días, hizo el rey otra fiesta por 7 días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Entonces aquí tenemos dos fiestas. Una fiesta de 180 días y una fiesta de 7 días. La de 180 días es para los principales y la fiesta de 7 días es para los pobres. ¿Listo hasta ahí? Ahora, miramos esto y vamos a conectarlo con el santuario. Recuerden el 180. Vamos al santuario. Fiesta del Yom Kippur o el día del juicio, llamado día del juicio o llamado día del perdón también. Yom Kippur. ¿Cuándo se celebra? El día 10 de Tirri. ¿Qué es Tirri? Septiembre. Septiembre. ¿Es cuándo se celebra la fiesta? 10 de septiembre. ¿Qué se va a celebrar? Yom Kippur. ¿Qué es Yom Kippur? Día del juicio. ¿Qué se hace en el día del juicio? En el día del juicio es la fiesta más solemne de las fiestas de Yahweh. Ese día es un día que se entra en oración y en ayuno. ¿Y por qué la fiesta más importante? Porque en ese día se va a confirmar el nombre de todas las personas en el libro de la vida del Cordero y se van a borrar algunos. O sea, ese día es un día de alegría y a la vez puede ser un día de ¿qué? De calamidad, de destrucción. Y ya vemos, cuando hablamos de juicio, ¿qué hay? ¿El juicio es bueno o es malo? El juicio ocupa las dos cosas. Es bueno para unos y es malo para otros. Porque si nosotros tenemos pecados, tenemos que enfrentarnos al juicio y en el juicio se nos va a dar sentencia. Eso es malo. Pero si yo soy bueno y me he apartado el pecado, entonces yo afronto el juicio con seguridad y voy a ser librado del juicio. Entonces miremos días del juicio. En Yom Kippur. Un Yom Kippur o un 10 de septiembre fue destruida la Torre de Babel. Oye, importante. En Yom Kippur. La escritura que apareció en la pared en Babilonia y que ese día fue la destrucción de ese reinado de Babilonia o cayó Babilonia, fue el 10 de septiembre o el 10 de Tirri. Ve qué importante, 10 de Tirri. Y la caída profetizada que hay en este momento para la Gran Babilonia, de Apocalipsis 18, es para el 10 de Tirri del año 2029. Mire lo curioso. Un 10 de Tirri, destrucción de la Torre de Babel. Un 10 de Tirri, la caída de Babilonia. Y un 10 de Tirri, la destrucción del Vaticano o la destrucción de Babilonia la Grande. Vea qué importante esto. Entonces, tenemos un día del juicio llamado Yom Kippur. Es un día. ¿En cuánto tiempo se celebra la fiesta? En las horas que hay luz. Y las horas que hay luz es de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y eso equivale a 12 horas. Oiga, 12 horas. Esas 12 horas ahora las llevo al nivel profético. Entonces tengo que aprender cuánto
equivale una hora en el nivel profético. Y para aprender una hora en el nivel profético, entonces tomo el año, que es de 360 días. Y tomo el día, que es de 24 horas. ¿Y qué hago? Lo divido. Divido el año en el día 24 horas. Y el resultado que me vaya a dar ahí es el equivalente a una hora profética. Entonces, cuando yo divido 360 en 24, el resultado es 15. Entonces, significa que una hora profética es igual a 15 días. ¿Lo entendieron ahí o hay alguna duda? Una hora profética es igual a 15 días. Y si el ritual se hacía en 12 horas, ¿qué son 12 horas? Entonces, ¿a cuánto equivalen 12 horas? Pues ahora multiplico 12 por 15. ¿Y cuánto me da? 180. 180. Entonces significa 12 por 15. Entonces significa que el santuario terrenal me está hablando del juicio de los muertos. Oye, importante. Me está hablando de un Yom Kippur para los muertos. En nivel como general. Oh, interesante este dato. Entonces, si tengo 12 horas del Yom Kippur del santuario terrenal y cada hora equivale a 15 días, entonces tengo 180 días. Y 180 días llevado al lenguaje profético es igual a 180 años. Ahí tengo 180 años. Entonces, la fiesta de Yom Kippur me dice que hacia el futuro va a haber un juicio de 180 años. ¿Y para quién es esa fiesta de los 180 años? Primero en Esther me dice que el rey Asuero hizo una fiesta para los principales de su reino. Pues la fiesta de los 180 años también es para los principales del universo. ¿Quiénes son los principales del universo? Los ángeles y los habitantes de los mundos no caídos. Ellos son los principales. ¿Y por qué es una fiesta de 180 años? Y es para ellos. ¿Para qué? Pues para que ellos entiendan que la justicia de Elohim es correcta. ¿Y que Elohim es qué? Justo. O sea, conclusión, el juicio de los muertos es para beneficio del universo. Es para los principales. Los principales están dando cuenta cómo se está llevando a cabo ese juicio. ¿Sí ve? ¿Cuánto dura esa fiesta? 180 años. Ahora, ¿cuándo termina la fiesta? Porque es a nivel general. La fiesta termina el 21 de Tirri del año 2023. Porque el siguiente día comienza el 2024. Pero en el calendario gregoriano sigue siendo el 2024 ahí. Ahí tendríamos una especie de confusión, pero de pronto cuando veamos calendarios podemos aclarar eso. Pero ¿por qué tenemos que la fiesta, ahora les acabé de mencionar a ustedes que la fiesta o el Yom Kippur de los Muertos terminó hace 2 días, 21 de Tirri o 21 de septiembre del año 2022, terminó la fiesta. ¿Por qué terminó la fiesta? La fiesta termina porque ahorita tenemos nosotros algo olvidado que se llama el Yom Kippur profético para los 144,000 y los 144,000 no están incluidos en el grupo siguiente que es el remanente, aunque es de remanente también, pero es un grupo especial, es un grupo privilegiado, es un grupo bienaventurado, es un grupo fuera de serie. Por lo tanto, como es un grupo fuera de serie, a ellos se le hace un juicio aparte, solo para ellos. Entonces, por eso es que a veces se lograría de pronto confundir un poco. Y luego dice que hay una fiesta de 7 días. ¿Para quién? Para el pueblo. Pues del 2024 al 2030 tenemos 7 años, porque hay que contar el inclusivo, ya. 2024, 1, 2025, 2, 2026, 3, 2027, 4, 2028, 5, 2029, 6
y 2030 7. 7 años de fiesta. O sea que del 2024 al 2030 tenemos la fiesta de 7 años. ¿Para quién? Para el resto del mundo. O sea, ¿qué significa eso? Que el 2024 para allá, todos los creyentes deben saber sobre esta fiesta final. O sea, conclusión, el Señor va a levantar hombres y mujeres que les da entendimiento y sabiduría para que entiendan y comprendan estas fiestas y se produzca se produzca de pronto lo que dice la Escritura. El Señor no hará nada sin comunicarlo a sus siervos los profetas. Entonces, estamos viviendo el tiempo preciso en el cual el Señor está mandando esas revelaciones o nos está enviando nueva luz para que esa luz continúe con la luz anterior. Y cuando digo la luz anterior, no se vayan a poner de pronto un poco inquietos ustedes. Y digo inquietos porque este servidor tiene raíces adventistas y tiene raíces judías. Entonces, en este momento, soy obrero de la hora undécima. Entonces, tenemos dos remanentes al final. Uno llamado la Odisea, con el nombre adventista del séptimo día, y otro llamado obreros de la hora undécima o remanente final. Hay dos remanentes, que de pronto nos queda un poco difícil a alguno de nosotros decir, oiga, no, pero es que la iglesia adventista es el remanente final. Bueno, usted lo puede seguir creyendo de esa manera, no hay ningún inconveniente, no estamos para eso, para ponernos a pelear por eso. El Señor, si esa es la luz que le ha dado a usted, entonces siga esa luz. Si usted ya ha aprendido y ha avanzado un poco más en la luz y se da cuenta que la iglesia adventista en este momento ha sido rechazada porque se ha puesto a hacer convenios con la ramera y al Señor no le conviene una mujer de esa clase, el Señor quiere una iglesia como pura, virgen, no una iglesia que haga convenios. Y la iglesia adventista desde el año 2000 ha empezado a hacer convenios con la ramera. Entonces, eso ya se puede saber y ya se sabe por muchas partes esa área. Entonces, problema de nosotros si no logramos entender y conectar eso. Pero el Señor tiene un remanente nuevo. ¿Por qué? Porque la iglesia o el remanente anterior, la Odisea, iglesia adventista del séptimo día, se cree muy rica espiritualmente y cree que ya no hay nueva luz y que la hermana Elena fue la última profeta y que después de la hermana Elena ya no se van a levantar más profetas. Entonces, como se cree que tiene mucha luz, entonces no tiene necesidad de nueva luz. Se creen muy seguros y no sueltan la nueva luz muchos, la mayoría. Y algunos, como estamos nosotros que hemos salido de la iglesia adventista, algunos que todavía están en la iglesia adventista, no hay inconveniente porque ustedes hasta ahora están entrando en una escuela de profecías y están empezando a aprender estas cosas. Entonces, mire que la conexión de esa pregunta del hermano Ronald ve hasta dónde nos llevó. Un texto bíblico para descifrar esto cuando termina el juicio de los muertos. Es la siguiente pregunta que yo quiero que ustedes van meditando allí para más adelante, si no alcanzamos hoy para mañana, es si el juicio de los muertos terminó y ya estamos en el juicio de los vivos, ¿qué va a pasar con todos los muertos de aquí en adelante, los que van muriendo? Entonces, para eso necesitamos hacer dos ejemplos del juicio de los muertos. Vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a traer a juicio a dos personas. Una persona que vamos a traer fue la primera persona que murió. ¿Cuál fue la primera persona que murió? Abel. Abel. Entonces, el 22 de octubre del año 1844, Yahshua pasa del lugar santo al lugar santísimo y comienza el juicio de los muertos. Y el primer muerto que figura en la lista es Abel. Y Abel está anotado en el libro de la vida del Cordero, por lo tanto lo llaman a lista. Entonces Yahshua lleva un libro allí, en el momento llamado el libro de la vida del Cordero, él lo abre y el primer nombre que encuentra ahí es Abel. Entonces dice, tráiganme los libros de Abel. Entonces le llevan el libro personal de Abel, libro de las rebeliones, libro de las obras buenas y libro de memorias. Y ahí en esa parte donde está Yahshua, digamos un escritorio que hay ahí o el cuarto donde él está haciendo el llamado lugar santísimo, allí hay otros libros. Libro de la vida del Cordero, que es el que tiene él y lo llamó a lista. Libro de la muerte,
libro de la verdad y libro de la ley de la libertad. Ahí están los 8 libros ya completos. Porque Yahshua dice, tráiganme los libros de Abel. Entonces van a un archivo donde hay en el cielo y traen los libros de Abel. Y Yahshua viene y abre los libros. ¿Y qué pasó con Abel? Abel está sellado. Y como Abel está sellado, entonces Yahshua no pierde tanto tiempo con Abel y entonces le borra los pecados que tiene Abel en el libro de las rebeliones y le borra los pecados que tiene en el libro de memorias y lo confirma en el libro de la vida del Cordero. Le coloca una palabra ahí que se encuentra en Apocalipsis muy clave y se llama vencedor. Le coloca su justicia, lo opera, lo presenta al Padre y el Padre lo recibe como un hijo amado. Un nuevo hijo amado. Entonces, ¿cómo quedó resuelto el caso de Abel? Justo, para vida eterna, salvo ya. Se resolvió el caso de Abel. Vea, ese es el trabajo. Traigamos a juicio otro del libro de los muertos, del libro de los muertos, de los que han muerto. Llamamos a Caín. Pregunto para los que estamos acá, especialmente los hermanos nuevos de la escuela. ¿Caín está anotado en el libro de la vida del Cordero? No hay algo que diga que esté registrado porque él fue un pecador, ¿no? Y porque mató, es un asesino, el primer asesino en la tierra. Entonces, Dios lo desechó, algo así, pero no tengo mucho conocimiento, pero por lo que llegué a entender es que él sí está, está creo que en el libro de los muertos. Muchas gracias por su participación, por su aporte. ¿Alguien más quiere aportar algo ahí? Sí, él se encuentra registrado en el libro de la vida del Cordero. El pacto que él hizo era los sacrificios. Si bien en ese tiempo no estaba circuncidado, o sea, no había el pacto de la circuncisión, tampoco había el pacto del bautismo, pero estaba el pacto del sacrificio. Y como él participaba del sacrificio, bien está registrado en las Sagradas Escrituras que cuando llevaron la ofrenda, el corderito, pues no agradó a Dios y por ende se ensaña contra su hermano y comete el asesinato. Sin embargo, pues él, por ser, digamos que por ser hijo de Adán y Eva, comprendía y entendía el tema de los sacrificios y de las ofrendas y en ese entonces se realizaba así, por ende entonces está escrito en el libro de la vida del Cordero y pasa a juicio. Muchas gracias, Pastor Andrés. Y eso es claro y Perdón. verdad. ¿Sí? Ok, entonces, ¿dónde está registrado en la Biblia eso? De que él está en el libro de la vida. Ya Porque vamos. Dios incluso le dijo que no iba a poder descansar jamás. Pero claro, hay muchos que son asesinos y Dios los perdona, ¿no? En su momento, porque Él siempre es amor. Entonces, bueno, quiero entender, lo que yo quisiera es que me explicaran en qué parte de la Biblia menciona que Él, pues, es salvo. Bueno, muchas gracias por su participación. Hasta el momento no hemos dicho que él es salvo, sino que está, el pastor Andrés menciona que él sí está anotado en el libro de la vida del Cordero, pero recuerde que yo les di una cita. Alguien puede estar anotado en el libro de la vida del Cordero, pero lo pueden borrar. Sí, pero él está comentando de que está en el libro de la vida. O sea, Sí. cuando uno va a la iglesia, a uno le explican que cuando uno hace cosas malas, a uno lo sacan del libro de la vida y como que te van al libro de donde cometes tus pecados, ¿no? Entonces, como dice, no, por ahí me dijeron, ojalá no esté borrado tu nombre en el libro de la vida. Te pueden borrar del libro de la iglesia, ¿no? Pero el libro de la vida no. Pero Ajá. ¿cómo es que tú te eliminas del libro? Pues tanto pecado y ven que no te arrepientes, entonces pues pasas, imagino, que al libro de los muertos. Entonces, dice usted aquí, no está, no está registrado en el libro de la vida, significa que él se va a salvar. Muchas gracias por su aporte. Gracias por esas inquietudes. Si alguien tiene alguna otra inquietud, dígala tranquilo que estamos en una escuela y esta escuela es para eso. Para Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.
Tengo la misma inquietud que la hermana. Estoy escuchando, ya ingresé. Buenas noches, un feliz sábado. Según yo tengo conocimiento, corríjame, hermano, si estoy equivocado. Dice que cuando la persona ya es salva, ya está registrado en el libro de la vida del Cordero. O estando registrado en el libro de la vida, uno se puede perder. Porque Caín, bueno, según el conocimiento bíblico que tenemos, él ya es una persona que tomó una decisión no correcta y está perdido, ¿no es cierto? Ajá. Muy bien. Muchas gracias por su participación también. ¿Alguien más? Sí, habla. Buenas noches. Buenas noches. Feliz sábado con todos, hermanos. Bueno, Feliz sábado. yo quisiera vender un poquito del aporte también. En el libro de Conflicto de los Siglos, en el capítulo 29, justamente cuando hablan sobre el juicio investigador, dice lo siguiente: el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Entonces creo que un poquito nos puede aclarar el panorama esta cita. Los que alguna vez podrían haber entrado en el servicio de Dios y cuando entran en el juicio, de acuerdo a lo que se dictamine en el juicio, serán borrados del libro de la vida. Bueno, esa sería mi pequeña opinión. Gracias. Muchas gracias por ese aporte también. ¿Algo otro aporte? ¿Algo otra inquietud? Es bueno tener todo esto porque esto necesita estar claro. Bueno, empezamos primero con la hermana. ¿Que dónde se encuentra eso? Eso se encuentra en el libro de Génesis, la vida de Caín. Y como dijo el pastor Andrés, es verdad, Caín aprendió a hacer sacrificios, ofrendas, porque el solo hecho de que ya Caín al final haya renunciado a la ofrenda o al sacrificio natural y lo haya reemplazado por la parte de agricultura, eso nos da a entender a nosotros de que Caín tenía y conocía el sistema de sacrificios. Que él decidió ahorita hacer un sacrificio nuevo y diferente, eso ya es cosa aparte, pero conocía. ¿Quién le enseñó? Pues su papá y su mamá les enseñó, porque la Torá se transmitió allá oralmente. O sea que Caín supo eso y fue registrado en el libro de la vida del Cordero. Y como él fue registrado en el libro de la vida del Cordero, Yahshua lo llama. Yahshua abre el libro de la vida del Cordero y ahí está anotado Caín. Entonces dice, tráigame los libros de Caín. Pero Caín no está sellado. Oye, interesante eso. Como Caín no está sellado, Yahshua no se pone a perder tanto tiempo y entonces coge y aplica lo de Apocalipsis 3:5 que leímos. Yahshua lo borra del libro de la vida del Cordero y lo anota en el libro de la muerte y lo deja pendiente para el juicio del milenio. ¿Cómo quedó Caín ahí ahora? Perdido. Perdido. ¿Sí ve? Lo borraron del libro de la vida del Cordero. Estaba anotado. ¿Por qué estaba anotado? Porque él aceptó el primer pacto. ¿Cuál era el primer pacto? El del sacrificio del Cordero. Él estaba registrado ahí. ¿Sí ve? Pero ahora lo borraron. Y ahora está pendiente para un juicio que se va a realizar ¿cuándo? En el milenio. Hola. Bueno, Sí. hermano, quería un pequeño aporte también con respecto a lo que usted dice. También Conflicto de los Siglos, en el mismo capítulo 29, el juicio investigador, dice, miren hermanos, cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no haya sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras
será borrada de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés, al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Y el profeta Ezequiel dice, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Ezequiel 18:4. Conflicto de los siglos, página 474, párrafo 5. Amén. Muchas gracias, mi apreciado hermano, por ese aporte tan importante. Todo eso, ojalá que ustedes puedan adquirir el libro, Los 8 libros del juicio. Ahí está detallado paso por paso y ahí está ese paso también de mi hermano que acaba de mencionar. Entonces, de pronto para acabar de hacer una aclaración acá de dos ejemplos que hemos hecho, Abel y Caín. Uno quedó registrado en el libro de la vida del Cordero y fue confirmado. El otro que estaba anotado en el libro de la vida del Cordero fue borrado y queda pendiente para el juicio del milenio. ¿Y quién va a juzgar a Caín en el milenio? Para que tengamos una idea. En el milenio va a juzgar a Caín los más cercanos a él. ¿Quiénes son los más cercanos a él? Los que se salvaron de su familia. ¿Quiénes son los que se salvaron de su familia que tenemos entendido? Adán, Eva, Abel. Oiga, los demás familiares que estén salvos juzgarán a Caín. Interesante mirar eso. De pronto cuando lleguemos si ustedes van a seguir permaneciendo en la escuela de profecías, cuando lleguemos al juicio del milenio, ahí tenemos más ejemplos y nos damos cuenta cómo se lleva a cabo ese juicio y cuál es la sentencia que se le da a las personas y por qué merecen ser castigados doble. Sí, pues porque conocieron y fueron borrados. Bueno, muy bien, esos fueron los dos casos de pronto, porque hay muchos ejemplos más, pero son los dos casos que hay en ese momento para el juicio o el Yom Kippur de los muertos, para que tengamos en cuenta eso. Ahora hablemos del juicio de los vivos, que estamos iniciando el juicio de los vivos. Si tenemos una idea ya más o menos de ese ejemplo, o de pronto, venga, llevémoslo a este otro nivel. Voy a colocarles un ejemplo un poquitico, o dos ejemplos más acá, para que su mente trabaje, viaje y se expanda. Vamos a hablar en este momento de Herodes. Herodes está anotado en el libro de la vida del Cordero. Hermano, ¿sería está o estaba anotado? Porque si tú lo dices en una afirmación presente, significa que está anotado. Entonces, miremos a ver. Como estamos en juicio, y si está el juicio, entonces hablemoslo en ese término. Herodes está anotado en el libro de la vida del Cordero porque va a pasar a juicio. Como él está muerto, ¿lo llaman a lista o no lo llaman a lista? ¿Está anotado o no está anotado? Para que nos quede un poquitico más claro con ejemplos. Entonces déjenme mencionar lo siguiente. ¿Herodes hizo cosas buenas? Sí. Claro. ¿Hizo cosas malas? Sí. Restauró el templo, todo eso. Claro. Fue a la sinagoga muchas veces. Estuvo en culto Sí, muchas veces. ¿Está anotado? Sí. Está anotado. Bueno. ¿Alguien tiene algo otro aporte? ¿Algo otra opinión? Entonces miremos. En el tiempo de Herodes, ¿cuál es el pacto que hay? Tiempo de Herodes podemos decir que hay dos pactos, el de circuncisión y el del bautismo. Entonces preguntemos algo aparte. ¿Herodes estaba circuncidado? Posiblemente sí. No. Judío, ¿no? Él no era judío, era el rey de los judíos, pero no era judío.
¿Dio el paso el Entonces, no bautismo? Tampoco. Tampoco. Entonces, Herodes no está anotado en el libro de la vida del Cordero porque no cumplió ninguno de los dos pactos. Entonces no lo llaman a lista. Herodes está pendiente para un juicio en el milenio. Mire que en el juicio solamente llaman a los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. El que no está inscrito en el libro de la vida del Cordero no lo llaman. ¿Qué significa? Que está perdido. ¿Cómo está Herodes? Perdido. Perdido. Muy bien. Ahora pasemos a otro ejemplo para irlo mirando. Todos han oído hablar de la Madre Teresa de Calcuta. Una mujer que Sí. murió Fue canonizada. y está canonizada. Ahora, vayamos a juicio, ya está muerta. La llaman a juicio, está anotada en el libro de la vida del Cordero. no, no está anotada en el libro de la vida de Cordero porque seguramente nunca se bautizó correctamente por inmersión, porque ella es, no sé qué religión católica, en qué rama de las, Es católica, sí. en qué rama no sé, pero pues el bautismo que se practica en la Iglesia Católica no es por inmersión. Luego no es correcto el bautismo, luego no está anotada en el libro de la vida del Cordero. Eso es correcto. La Madre Teresa de Calcuta fue bautizada por aspersión y ese bautismo no tiene validez, porque la palabra bautismo es de la palabra griega bautizar, que significa ser sumergido en agua. Entonces significa que aunque hizo muchas obras buenas y de pronto se ganó el premio Nobel y hizo muchos orfanatos y hizo muchas obras de caridad, una mujer supremamente buena, no está anotada en el libro de la vida del Cordero. Y como no está anotada, no la llaman a lista. Entonces, ¿cómo está Teresa de Calcuta? Perdida, perdida. ¿Le van a hacer juicio cuándo? En el milenio. Todos los que no llaman a lista es para juicio del milenio. Muy bien hasta ahí. Y voy a terminar con este último ejemplo. Y esto sirve para que nuestra mente se vaya expandiendo. ¿Benedicto XVI está vivo? Sí, está vivo. ¿Benedicto XVI está anotado en el libro de la vida del Cordero? No, señor. ¿Qué Es un dicen los papa demás? y el papa blasfemia contra el nombre de Dios. No, no tiene perdón de Dios. Ningún papa tiene perdón de Dios. ¿Qué dicen los demás hermanos? ¿Están de acuerdo? ¿Opinan diferente? No hay inconveniente. Aquí estamos para eso, para aclarar todas estas dudas. Bueno, al comienzo decía que el Señor juzga de acuerdo al conocimiento que haya tenido. Yo pienso, o más bien es como mi pregunta, si la Madre de Calcuta consideraba correcto que el bautismo era así y ella en su integridad consideraba que era lo más correcto, ¿cómo sería esa situación ahí? Bueno, hermano Luis, la hermana Teresa vivió en un tiempo que hay libertad religiosa y tenemos la Biblia. Si la hermana Teresa hubiera vivido en el tiempo de oscurantismo, de pronto sí le valen eso. Pero teniendo Biblia, ya no le valen eso, porque para eso está el libro de la verdad. Y el libro de la verdad dice, caramba, mire, el bautismo acá no es por aspersión, el bautismo es por inmersión. Entonces ya hay conocimiento. Y mire que el libro de la verdad nos está diciendo, ¿usted tuvo derecho a qué? Al libro de la verdad. ¿La Madre Teresa tuvo la Biblia? Sí tuvo la Biblia. ¿Le hizo caso a esa parte? No le hizo caso a esa parte. No está anotada. ¿Se ve? Bueno, Benedicto XVI, sigamos. O hablemos de Benedicto XVI y del Papa Francisco. Si esos dos papas en ese momento se arrepienten, renuncian al papado, renuncian a la Iglesia Católica, se quitan esas sotanas y dicen, vamos a bautizarnos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
y dan el paso del bautismo en la iglesia adventista del séptimo día, ¿lo anotan en el libro La vida del Cordero? Yo digo que el silencio es interesante siempre cuando se lanza esa pregunta, pero a mi mente no tiene perdón porque precisamente lo que su merced acaba de decir, o sea, tenemos acceso a la Biblia, tenemos acceso a la verdad y cuando los papas se posesionan, o cuando la persona se posesiona como papa, hace un juramento y prácticamente está cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo y para mí no tendría perdón. Ya no puede echar para atrás, ya se jugó su carta y creo que su gracia de pronto es interesante porque no piensa en el tiempo de gracia, ¿no? Cuando se cierra la gracia para la persona. Y creería que ese paso ya se fue un poquito más allá y su gracia se cerró. Luego no es salvo, no está, así él renuncie a sus cargos, a sus credenciales, a todo, ya muy tarde. Muchas gracias, Pastor Andrés, por su aporte. Entonces, adelantemos y prosigamos acá. Todo el que es papa está perdido. ¿Y por qué está perdido? Porque ha cometido el pecado imperdonable o la blasfemia contra el Ruach HaKodesh. Y ese pecado no tiene perdón. ¿Y cuál es ese pecado? Atribuirse títulos honoríficos que le corresponden solamente a la deidad. Por lo tanto, el Papa en ese momento se atribuye un título divino que se llama Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Elohim. Y ese es un título que le corresponde solamente a Yahshua. Eso es una blasfemia contra el Ruach HaKodesh. Ahora, ¿qué otro pecado o qué otra blasfemia tiene? La otra blasfemia que contiene es el decir que puede perdonar pecados. Eso es otra blasfemia. Entonces, ¿qué otra blasfemia tenemos allí? La otra blasfemia que tenemos es que ha sido coronado con una triple tiara y esa triple tiara es una blasfemia contra la deidad. Porque el único que es rey del cielo, rey de la tierra, rey de las regiones bajas de la tierra, le corresponde a la deidad. Y la tiara del Papa es 3 coronas en uno, que lo cataloga como rey del cielo, rey de la tierra y rey de las regiones bajas de la tierra, título honorífico que le corresponde solamente a la deidad. O sea que el Papa, por más que se arrepienta, porque dé el paso el bautismo, porque se pase de rodillas de ahí en adelante todo el resto de su vida, en el momento está perdido. Ya el tiempo de gracia para esa persona se fue, se le acabó. ¿Y por qué es que el Eterno nos ha dejado a nosotros que hagamos este juicio? Porque nuestra mente, la parte de nosotros en este momento no entendemos la dimensión de este juicio para juzgar a las personas, y por eso es que los que vamos a ser salvos, vamos a ser transformados y el Eterno nos va a dar la capacidad o la facultad de juzgar en el milenio a quién, a nuestros familiares y a los ángeles caídos. Pero por ahora no es tiempo porque todavía nuestra mente no alcanza a comprender la plenitud de estos juicios. Hermano, disculpe ¿Sí? que le interrumpa, pero usted en su pregunta dijo si el Papa se arrepentiera, ¿no es cierto? Y Sí. si él tiene el deseo de arrepentirse es porque el Espíritu Santo trabaja aún en esa persona, o porque él rechaza al Espíritu Santo a través de las decisiones que había tomado y ya rechazó al Espíritu Santo. Apreciado hermano, algo que le puede dar luz, Conflicto de los Siglos, capítulo 42 y capítulo 43, puede repasarlo Porque, ahí. hermano, la blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo al oír de la voz del Espíritu Santo.
Sí, esa es una parte, hermano. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es utilizar títulos honoríficos que le corresponden a la deidad. Es una blasfemia. Entonces, decir en ese Claro, momento que es vicario del Hijo de mientras está, Elohim, eso es una blasfemia. ¿Sí ve? Porque el único vicario del Hijo de Elohim es el Ruach HaKodesh. Entonces está pecando pero contra quién. usted está hablando en un contexto, hermano, pero usted habló en un contexto de que él aceptó la voz y se arrepintió. Salvo No, que se le haya yo dije centrado el si se arrepiente, da el paso del bautismo, se vuelve miembro, renuncia de pronto a lo que él tiene, se arrepiente, ¿sí ve? Da el paso del bautismo, se anota en el libro la del Cordero, no, ya está perdido. Todos los papas están perdidos. Se puede leer eso en el conflicto de los siglos y se puede leer en Apocalipsis 17. También ahí puede repasar Apocalipsis 17 y ahí tenemos nosotros que los papas están perdidos. Entonces, todo aquel que ha recibido ese título de papa, es más, voy a mencionar, el conflicto de los siglos menciona en ese momento que todos los que han sido papas resucitarán en la resurrección especial para ver venir en gloria a Yahshua Hamashia. Estarán en el grupo de ¿qué? De los malos. ¿Entre cuáles malos? Los que crucificaron a Yahshua, los que se burlaron de él, los que se mofaron de él, los que le hicieron una vida imposible a unos ciertos creyentes, y todo el que ha sido sumo pontífice resucitará en la resurrección especial de los malos para ver venir a Yahshua por segunda vez. Interesante dato ese. De pronto ampliamos eso más adelante. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Hemos dado estos ejemplos. Mire, ya nos pasamos a varios ejemplos. Hermano, disculpe, aquí solamente para que usted, así como está presentando el juicio que acabó de los muertos, en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 14, verso 13, dice de los que están muertos o de los que mueren en el Señor. Y ya que yo estoy acá y quiero escucharlo para poder también tener nuevos conceptos, dígame, ¿usted puede dejarlo claro o dar una idea más concreta de por qué el primer juicio de los muertos dura los 180 años y por qué el juicio de los vivos dura hasta que muera? Porque yo sí lo entiendo, pero ¿usted lo puede explicar un poco para saber, tener una mejor comprensión, por favor? Hermano Ronald Ken, muy buena su pregunta, téngala ahí y esa la respondemos el día domingo porque es un poco larga y el tiempo acá tenemos 8 minutos. Pero mi apreciado hermano, el domingo tenemos la respuesta para eso porque ahí de pronto espero que el domingo arranquemos en firme con el juicio de los vivos. Aquí estamos haciendo de pronto un retoquecito para los hermanos nuevos que no han participado en la escuela de profecías anteriores, para que podamos nosotros como conectarnos con ese contexto del juicio y nos vayamos dando cuenta cómo se realiza el juicio. Y de pronto, para que terminemos esta clase de hoy, quiero mencionarle lo siguiente que hace Yahshua en el santuario celestial. Yahshua en el santuario celestial, él trabaja de las 6 de la mañana hasta las 12 del día. ¿Y él está trabajando en qué? Precisamente en eso, el juicio. Y en las horas de la tarde, él trabaja ya como Elohim. O sea que en las horas de la mañana está trabajando en su naturaleza humana. Y como humano, él realiza un juicio revisando los casos como humano. Si lo hiciera como Elohim, ese juicio ya lo hubiera terminado hace rato. ¿Sí ve? ¿Y de dónde resulta esa otra parte? De la forma en que Yahshua vivió en el planeta Tierra. Yahshua en el planeta Tierra, en las horas de la mañana, trabajaba en la carpintería. Y en las horas de la tarde, hacía obra misionera. ¿Cuál es el ejemplo para nosotros? Que nosotros pudiéramos cumplir ese mismo patrón. En las horas de la mañana trabajáramos y en las horas de la tarde hiciéramos obra misionera. O sea, la obra misionera jamás se hace en las horas de la mañana. La obra misionera se hace en las horas de la tarde. ¿Sí ve?
Entonces, que puede haber alguna excepción de pronto porque alguien dice, caramba, puedo recibirlo a las 10 de la mañana, venga, para que estudiemos, diferente. Pero la obra misionera normalmente se debe hacerse en las horas de la tarde. Entonces, el juicio que se realiza en el reino de los cielos, en este momento, tiene un patrón profético del libro de Esther por tiempo, tiene un patrón profético por el santuario terrenal en el Yom Kippur, que duraba 12 horas. O sea que el Yom Kippur tiene un principio y tiene un fin. El Yom Kippur dice, el Yom Kippur empieza a las 6 de la mañana y cuando termina a las 6 de la tarde. Tiene un principio y tiene un fin. De la misma manera, el juicio de los muertos tiene un principio, 22 de octubre de 1844, y tiene un fin también. Cuando no sabemos ese fin nosotros porque no hemos aprendido a hacer las conexiones correctas del santuario y entonces nos incomoda un poquitico de pronto decir esta fecha, ¿será que sí es así o no es así? ¿Sí ve? Necesitamos hacer la conexión y que esa conexión esté allí en la realidad del santuario. O sea, yo veo el santuario en la parte literal, pero tengo que verla en la parte figurativa, simbólica, en la parte profética. Y recordar algo importante. Toda la escritura es de orden profético. Toda. O sea que donde usted vaya a andar en las Sagradas Escrituras es de orden profético. ¿Y por qué se llama de orden profético? Porque es la palabra del Eterno. Y la palabra del Eterno trasciende todo el tiempo, todas las edades. Es una palabra de orden profético. Y como es inspiración de él, pues toda la Biblia es profética. Porque cuesta a algunos teólogos con los cuales he tenido conferencias, he tenido otros estudios, he tenido unos foros con ellos, cuesta para algunos decir, no, es que las parábolas no son proféticas, las parábolas son unos relatos, unas historias. No es así. Entonces, para que entendamos nosotros eso y comprendamos eso, estamos entrando nosotros a una dimensión acá del juicio, de pronto nueva versión en este momento, porque de pronto no se nos había explicado anteriormente de esa forma. No sabemos cómo se llevaba el juicio de pronto en el reino de los cielos, entonces ahora lo sabemos. Yahshua entra en el reino de los cielos, revisa los libros y él está confirmando a unos en el libro de la vida del Cordero y borrando a otros del libro de la vida del Cordero. Para que más o menos ya miremos la parte de este juicio. Y mirar de pronto, nosotros estamos vivos. Esperemos que lleguemos a la parte del remanente, el juicio para el remanente, y nos demos cuenta de la situación de nosotros, cómo anda. Pero que el estudio de hoy sirva para que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, haya redarguido nuestros corazones, nuestras vidas, y nos demos cuenta de que el ángel de la guarda anota todos los días las cosas buenas y malas que hacemos, y por lo tanto, usted que es sacerdote de su propia vida, de su propio cuerpo, ¿sí ve? Es sacerdote, usted mismo se debe dar cuenta cómo está obrando como sacerdote dentro de su propio cuerpo, dentro de su propio templo. No hay necesidad de que nadie se lo tenga que decir. Allí el Ruach HaKodesh escudriña lo más profundo de nuestras vidas y nos dice, usted está andando mal. Y si entra a un juicio, entonces ¿cómo se encuentra usted? Por eso es que algunos de pronto al juicio le tenemos miedo y otros no le tienen miedo. ¿Por qué? Porque se anda bien. Y si se anda bien, yo estoy obedeciendo los 10 mandamientos, estoy viviendo una vida de santidad. En ese momento, entonces yo no tengo que temer nada al juicio. El juicio me debe dar alegría y cada vez que se habla de juicio, entonces yo tengo un temor de reverencia por el Señor porque estoy esperando ese día para que me borren los pecados que yo tengo en el libro de las rebeliones y me borren los pecados del libro de memorias, me confirmen el libro de la vida del Cordero y ya quede listo. ¿Listo cómo? Vencedor, victorioso. Muy bien, apreciados hermanos, muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado en esta clase. El día domingo estaremos a la misma hora. Entonces, si algún hermano necesita de pronto la grabación, entonces recuerde lo que dijo Joan. Ella nos dijo que por la parte de YouTube se están grabando estas partes para que de pronto se tenga que repetir o a aclarar alguna cosa más ahí, pues se repase. Voy a pedirle a cada uno de ustedes en este momento que vamos a colocarnos de rodillas los que podamos. Si alguien tiene alguna enfermedad, un inconveniente que no se pueda colocar de rodillas, pues puede estar sentado ahí, no hay problema. Pero vamos a finalizar dándole gracias al Eterno. Amoroso Padre Celestial,
Amoroso Elohim Ruach HaKodesh, muchas gracias por asistirnos en esta escuela de profecías. Gracias por darnos entendimiento, sabiduría para comprender los libros del juicio. Gracias por los ejemplos que hemos tenido y gracias porque nos permite ahondar, profundizar, escudriñar, cavar profundamente en tu palabra. Gracias por la asistencia de tus santos ángeles a nuestro alrededor y gracias por este banquete que hemos tenido en esta hora. Nos retiramos ahora a descansar. Permita que tengamos un sueño alegre, placentero, recuperemos las energías. Si es tu santa y divina voluntad que nos levantemos en el amanecer, que lo hagamos para seguir siendo testimonio y luz en los lugares que tú nos has colocado. Queremos que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida del Cordero y queremos andar en una vida de santidad, de pureza, perfección en el área que tú nos has colocado. Que lo que nos haga falta, nuestro Elohim el Ruach HaKodesh nos lo complete y termine la obra en nuestras vidas y que seamos idóneos para el reino de los cielos. Rogamos que tu bendición repose en nuestras vidas. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Bueno, muy buenas noches para cada uno de ustedes. El Eterno me les bendiga. El domingo entonces a la misma hora. Buenas noches, buenas noches. Un abrazo hacia la distancia. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, feliz noche. Bueno, feliz noche.